Hoy vamos a empezar una serie. Comenzamos una breve serie acerca del libro de los Salmos. Y esa serie la hemos titulado Un recorrido por los Salmos porque, como ustedes saben, los Salmos es un libro bien grande, pero no vamos a estar viendo cada capítulo de los Salmos de manera particular y detallada, sino que más bien es una vista panorámica de los Salmos. Y hoy comenzamos esta serie. Si tú no estás familiarizado con los Salmos, estos se encuentran en el Antiguo Testamento. Es el libro más grande de toda la Biblia, es el más extenso de toda la Biblia. Ahí está escrito en forma poética. La palabra salmos viene del griego, literalmente salmos, en el griego, y significa canciones. Surgió de la traducción del hebreo. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en los años 200, para el tercer siglo antes de Cristo, hubo una traducción hecha por eruditos de la Biblia del hebreo al griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta. Quizás han oído eso. Y en esa traducción se tradujo el término, el título de los salmos a salmos. Ahí significa canciones. Son una compilación de literalmente oraciones en forma de canción. A la mayoría de ellos literalmente para ser cantados, compuestos por distintos autores de la historia de Israel, y son reconocidos como parte de la escritura inspirada por Dios. Y son usados, y siempre fueron usados, principalmente para la adoración congregacional del pueblo judío. A esa compilación también se le llama salterio. Quizás han oído esa palabra, el salterio, y es como el himnario de Israel. Entre sus autores, por ejemplo, está el rey David, quien compuso la mayor parte de los salmos. Pero no fue él solamente que escribió los salmos, aunque con frecuencia decimos el salmo tal, como dijo David, pero no siempre es David quien escribe, aunque ciertamente como rey de Israel él escribió la mayoría de ellos. Por lo menos se le atribuyen a él. Moisés, por ejemplo, escribió el Salmo 90. Comienza diciendo un cántico de Moisés. Los hijos de Coré y Asaf que servían en el templo. Salomón, hijo de David, escribió varios salmos, el 127, posiblemente el 27, entre otros autores. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos varias referencias a los salmos. El apóstol Pablo instruye a la iglesia a usar los salmos en su vida de comunidad para edificación, para enseñanza, para admonestación, para exhortación los unos a otros y a la vez para cantarle a Dios. Así que los salmos tienen una función particular de que nos sirven para enseñarnos, hablarnos, amonestarnos, exhortarnos con la palabra de Dios, mientras que al mismo tiempo nos enseñan, porque es la palabra de Dios, nos instruyen acerca del Señor. En Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, uno de mis versículos favoritos para hablar acerca del uso de la música en la iglesia, Pablo dice precisamente eso, exhortándoos unos a otros y enseñándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales. Jesús también, al final de su vida terrenal y ministerio, le enseñó a los discípulos todo lo que dice que abrió sus ojos. En Lucas 24, 44, 46, dice que abrió los ojos de sus discípulos para finalmente entender todo lo que hablaba de él, los profetas, los salmos, todo el Antiguo Testamento. Así que Jesús enseñó que los salmos hablan de él, los salmos apuntan hacia él. Y el propósito principal de ellos es enseñarnos a responder a través de su enseñanza, valga la redundancia, y del ejemplo, el modelo de los salmistas, enseñarnos a responder y acercarnos a Dios apropiadamente en toda nuestra experiencia de la vida, tanto personal como congregacional, a la luz de su revelación a nosotros. Los salmos se encuentran organizados, no sé si sabían eso, pero los salmos son literalmente 5 libros, son 5 volúmenes, 5 tomos compilados en un libro extenso que conocemos como los salmos. Allí hay 5 libros que pueden ver, cada uno con una rica variedad de temas, de expresiones, de emociones, de experiencias de los salmistas con Dios. Y lo que vamos a hacer entonces, como les decía, por las próximas 5 semanas, cada domingo tendremos una vista panorámica, literalmente, de uno de esos libros. Y hoy lo que vamos a hacer es ver el libro 1.
el libro 1 de los Salmos, que comprende entre el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Entonces, lo que yo quiero que se lleven del día de hoy, la idea central, hay un montón de temas que podemos encontrar en los Salmos, a través de los Salmos, muchísimos temas. Pero mientras leía del capítulo 1 al 41, todo el libro primero, creo que 38 de ellos, de 41, escrito por David, la mayoría de ellos escrito por el rey David. Ustedes sabían, David era el rey de Israel, lo cual no era una posición popular, no era una posición cómoda para estar. Era literalmente envidiado, odiado, perseguido por prácticamente todas las naciones a su alrededor. Todo el mundo lo quería muerto. Y todos esos salmos, casi todos, expresan una idea central o un escenario en el que el rey David se encontraba constantemente durante su vida, después de su reinado. Y fue persecución, opresión, enemistad, tribulación, prueba, aflicción. Ese era el mundo en el que él vivía, Israel vivía, y era el mundo, el contexto en el que la nación se encontraba en aquel entonces. Así que mientras leía eso, un tema que resaltó a mis ojos inmediatamente fue cómo el rey David leía, veía la realidad de un mundo caído, un mundo corrupto, a la luz de quién Dios había dicho que él era en la ley y lo que esperaba de nosotros. En el primer libro, el primer capítulo de los Salmos, comienza, a mi entender, con lo que toda teología debe comenzar, toda adoración debe comenzar, toda alabanza, respuesta, todo acercamiento a Dios debe comenzar con la palabra de Dios. Y la razón es porque sin la palabra de Dios no tenemos revelación de Dios. Somos dejados a nuestra propia imaginación y con frecuencia decimos que todo el mundo en el mundo tiene una teología. Todo el mundo tiene una idea de Dios. Aún el incrédulo, aún el que nunca ha abierto la Biblia, el que no ha leído la Biblia y por lo menos dice creer en Dios, tiene una idea de quién es Dios, que le ha sido inculcada. Y la semana pasada hablamos acerca de eso, el consejo del mundo. Así que la palabra de Dios contiene la revelación misma de Dios dada a nosotros para decirnos cómo Él realmente es. Y como veíamos en el Génesis, aquí también, comenzando los Salmos, se nos muestra que el conocimiento correcto y el deleite en la ley de Dios, en la palabra de Dios, es lo que marca la diferencia entre los dos únicos tipos de hombres que hay, las dos únicas formas de vivir que existen en el mundo, que son el camino del justo, a quien Dios llama justo, recto, aquel que cree y tiene a Dios, y el camino del impío, que Dios llama malvado, el hombre sin Dios. Solo hay dos caminos, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Mientras salgamos de aquí y miramos así, vemos a todo el mundo caminando en el mall, en downtown, en el supermercado, donde sea que vas, tú ves toda la gente. Hay dos tipos de personas a los ojos de Dios. Solo dos. El justo y el impío. Y la diferencia entre esos dos es aquel que ha escuchado lo que Dios ha dicho, como decíamos la semana pasada, y ha creído y tiene a Dios. El impío es aquel que ha dado la espalda a Dios. Aquel que vive según su propio consejo y el consejo de aquellos que no creen ni se deleitan en la palabra de Dios. El Salmo 1, del 1 al 2, comienza diciendo: cuán bienaventurado, bendecido, feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de los burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios, el justo encuentra fidelidad, felicidad, y encuentra seguridad profundamente incomparables, que no son pasajeras, que no son superficiales, que no son vacías.
como las que ofrece el mundo. La felicidad y la seguridad que el mundo ofrece, pasajera, superficial y vacía. El Salmo 19 dentro de este libro dice, del 7 al 11, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos, en guardar la palabra de Dios, hay gran recompensa. Y hermanos, este es el fundamento para todo nuestro entendimiento de la realidad en la que vivimos. El conocimiento y el deleite en Dios, revelado en su palabra a nosotros, es el fundamento, la zapata, para nosotros leer toda la realidad en la que nosotros vivimos. El creador del universo, el Rey Todopoderoso, no solamente ha creado el mundo, sino que Él creó el mundo y ahora está absolutamente involucrado en su creación, cumpliendo sus planes todo el tiempo, a través de todo lo que ocurre en la creación. Aún en la peor de las circunstancias, allí está la mano de Dios. En absolutamente todo lo que ocurre en el mundo está la mano de Dios. Y los salmos no ignoran la realidad cruel del mundo corrompido en el que nosotros vivimos, el mundo en el que el rey David vivió y el mundo en que nosotros vivimos. Los salmistas, de hecho, eran hombres profundamente sufridos, afligidos, tristes, que reconocían y experimentaron ellos mismos la maldad del mundo. Pero también nos muestran cómo es el consejo de Dios, la palabra de Dios, que nos prepara, nos capacita, nos sostiene al atravesar las situaciones más duras, tristes, terribles, temibles en este mundo. Y la confianza de ellos en Dios, en su soberanía. Lo que la Biblia llama Dios es soberano, que es su autoridad, su poder y su providencia en el mundo. Su mano obrando constantemente en el mundo a favor de los que Él llama justos. Es una marca que permea todos estos salmos. Todos los salmos. La autoridad de Dios, su poder y su providencia a favor de los justos. Y nosotros muchas veces el día de hoy tenemos la tendencia a pensar que el mundo hoy está viviendo las peores circunstancias de la historia. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha pensado? Y uno lo dice con frecuencia y dice, el mundo está como nunca. Nunca se había visto tal maldad. Pero recuerdan Noé, los días de Noé, donde dice que todos los hombres, todo su camino, constantemente, y usa 3 superlativos, era hacer solamente el mal. Y Dios literalmente borró con un diluvio toda la humanidad excepto una familia. ¿Recuerdan los días de Sodoma y Gomorra? Yo no sé, pero a mi casa todavía no han ido a un grupete de personas queriendo entrar a violar a todo el que está dentro. Eso no ha pasado en mí, por lo menos yo no lo he visto. Quizás hay lugares donde ocurre. Ese era el mundo en Sodoma y Gomorra. Y en los Salmos vemos derramamiento de sangre, corrupción, opresión del pobre, de aquel que es débil, del que no tiene, el rico aprovechándose del pobre. Suena familiar. El rico aprovechándose del pobre. Los políticos de esa época, los reyes de las naciones, oprimiendo a todos aquellos que son sus subalternos. En realidad, después de la caída, nunca ha habido tiempos en los que la maldad del hombre no haya sido muy, muy grande. Nunca ha existido ese tiempo
El mundo que encontramos en los Salmos es como el mundo de hoy, con todos nuestros avances tecnológicos y modernos. Es el mismo mundo, porque es exactamente el mismo hombre. Estamos lidiando con el mismo problema, el pecado en nosotros. Es el mundo de los Salmos. El Salmo 14, del 1 al 4, por ejemplo, dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Ese era el mundo de los salmistas. Como decía, la mayoría escrito por David, a todo el mundo lo quería muerto, porque si mataban al rey de la nación de Israel, pues subían la pirámide. Todo el mundo quería al rey David muerto. Y era persecución tras persecución. Y una marca que literalmente marca, valga la redundancia, todos estos salmos es David pidiéndole al Señor protección, seguridad, a que lo libre de la mano enemiga, del impío que busca su muerte, que busca hacerle tropezar. El pueblo de Dios siempre ha tenido al mundo como su enemigo, aunque hoy nosotros nos sintamos muy cómodos en el mundo en que vivimos. Hemos perdido de vista que estamos en terreno hostil, en terreno enemigo. Y eso siempre ha sido así. Él lamenta y clama por justicia, protección y liberación de sus enemigos constantemente durante estos salmos. El Salmo 4.1, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. El Salmo 6, 2 al 4, 6 al 7 dice: ten piedad de mí, Señor, pues languidezco, literalmente estoy que se me ven los huesos. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Estoy cansado de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. El Salmo 10, él dice: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Versículo 4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es: no hay Dios. Y miren la expresión que usa él: y sus caminos prosperan todo el tiempo. El impío no tiene a Dios, persigue a otros, vive haciendo maldad, es corrupto y sus caminos prosperan todo el tiempo. Yo no sé si ustedes se han sentido así alguna vez. Pero ¿por qué es que el que es impío y no tiene a Dios, y yo trato de hacer las cosas bien, ahora que estoy yendo a la iglesia, que estoy leyendo la Biblia, que creo en Dios, ahora me pasa esto, me pasa aquello, me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué a nosotros? Y el impío parece que la vida florece y le va bien. Él dice: sus caminos prosperan en todo tiempo. Y le pide a Dios, el versículo 15, quiebra tú el brazo del impío y del malvado, persigue su maldad hasta que desaparezca. Son los enemigos del pueblo de Dios, porque son enemigos de Dios. El Salmo 13.1, se siente literalmente olvidado, desamparado por Dios. Él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y nosotros hoy
creyentes, hemos creído el Evangelio, Cristo ha venido, murió, resucitó, tenemos victoria y pensamos o queremos convencer a los demás de que, bueno, eso no es apropiado para un creyente sentirse así, porque sabemos, acabamos de cantar del Salmo 23, jamás me dejarás, me desampararás. La promesa del pacto de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si somos sinceros, cuando salimos de aquí y llegamos a casa y el sol sale y se pone, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido aquí dentro? Lo pensamos, quizá no lo decimos, pero es como si Dios se ha ido. Dios, tú me has olvidado, yo no sé si tú estás aquí. O no te importa, yo no entiendo, yo oro y esto continúa. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y así como nosotros, Él sabía que Dios es fiel. Él sabía que Dios no se va. Él sabía que Dios estaba allí. Pero aún así, Él es sincero delante de Dios, diciendo, Señor, tú sabes lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando. Mejor lo digo, te lo digo. Yo no puedo engañarte, ni engañar a nadie. Yo sé que tú estás. Yo sé que tú no me dejarás ni me desampararás. Yo lo sé por el Salmo 23. Sin embargo, Él dice, me has olvidado. Y es posible que algunos hoy, quizás, se sienta de esa manera. O quizás a algunos se le hace difícil leer los salmos, identificarse con los salmos, porque posiblemente nosotros nunca hemos vivido bajo ese tipo de persecución, ni de aflicción, ni de opresión. Nosotros tenemos una vida muy cómoda, literalmente. Tenemos una vida cómoda, tenemos muchas libertades. Quizás para algunos la tribulación más grande que enfrentan es que no pudieron ir al gimnasio esta semana. Esa es la tribulación más grande, o que se fue el cable, se fue el internet, se me acabó la data. Esa es nuestra tribulación más grande hoy día. Y yo creo que quizás por eso, por nuestra modernidad, se nos hace difícil leer estas historias de guerra y persecución y un enemigo, que 10,000 hombres que están rodeándome a punto de entrar a cortarme la cabeza. Entonces, bueno, eso yo no, porque yo lo leo y me pasa por encima de la cabeza, pero yo nunca he estado en esa posición, no sé lo que es eso. Como que no nos identificamos con los salmos. Y nuestros peores enemigos quizás están en otro continente, enemigos de la iglesia, de los cristianos. Creemos, ¿verdad? Nuestro peor enemigo, aquellos que quisieran venir y cortarnos la cabeza, están en otro continente. Nosotros estamos seguros, se nos hace difícil, estamos bien protegidos. Pero si pensamos de esa manera, debemos tener en mente dos cosas, por lo menos. Una, que esa no es la realidad de toda la iglesia en el mundo. Nuestros hermanos, literalmente nuestros hermanos en el Medio Oriente, por el contrario, yo imagino que los salmos son su pan diario. Y son una descripción muy cercana y real de su vida diaria. Y por tanto, los salmos son para ellos dulce refugio. Yo escuchaba la historia de alguien que decía, un pastor norteamericano decía, una pareja, una familia de misioneros de nuestra iglesia en el campo misionero, nos escribe una noche un email y dicen, pastor, hay un mob, ¿cómo se dice? Una turba de gentes, una turba de gente fuera de nuestra casa. Han descubierto que somos cristianos. Hay una turba de gente fuera de nuestra casa, tenemos nuestros hijos aquí y están tumbando la puerta y son cada vez más y más y no sabemos qué hacer, si huir o si quedarnos aquí, dar la vida por Cristo. Estamos orando los salmos. Estamos orando los salmos con sus hijos dentro de su casa. Nosotros nunca hemos pasado por eso, pero esa es la realidad de mucho de la iglesia en el mundo. Esa es la realidad de mucho de la iglesia en el mundo. Y esa es la iglesia. Por tanto, esa es nuestra familia.
Esta es nuestra familia inmediata. Pero allá, aquel que cree el Evangelio, que es parte de la iglesia, es nuestra familia, nuestro hermano, nuestra hermana. Y esa es su realidad. Así que quizás algo que pudiéramos hacer es orar más por ellos. Orar más por aquellos que han ido a terrenos difíciles a hacer a Cristo conocido y están siendo perseguidos todos los días. De manera que nosotros, por la gracia de Dios, todavía no lo hemos sido. Pero número 2, quizás, como van las cosas aún de este lado del mundo, cada vez más, yo creo que es muy posible que en un tiempo no muy lejano, los salmos pudieran comenzar a volverse más dulces para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de este lado del mundo. Poco a poco estamos viendo cada vez más persecución contra los creyentes más cerca de la puerta de nuestra casa. Y ciertamente se ve muy diferente a como se ve en otros lugares. Tenemos que todavía dar muchas gracias a Dios por las libertades que tenemos. Pero yo no dudo que eso esté cerca, o que no esté muy lejos de nosotros, por cómo las cosas van. Pero quizás en otros casos, al ver la maldad, como yo no sé exactamente qué está viviendo todo el que está aquí presente, y no quiero tampoco pretender y asumir que todo el mundo está viviendo de colores, porque yo sé que probablemente eso no es verdad. En otros casos, al ver la maldad del mundo, al sentir la aflicción, la opresión, la dificultad de la vida, el desastre en el mundo en que vivimos, que nos rodea, eso pudiera llevarnos a ser hasta cierto punto cínicos y a sentirnos sobreabrumados por esa realidad y perder la esperanza y pensar que nada en el mundo se dirige hacia algo bueno. Podemos llegar a sentirnos arropados por sentimientos de temor, de inseguridad, de tristeza, de desesperanza, que es una de las cosas que más hay hoy día, aún aquí en nuestra cultura. Gente sin esperanza, sin razón de vivir, que se levanta por la mañana y no tiene idea de para qué. Sin embargo, a pesar de que esa es la realidad del mundo en que vivimos, y como decíamos, los salmos no la ignoran, no debemos jamás caer en el error de pensar, de nuevo, que la mano de Dios no está metida en absolutamente todas las cosas. Todas las cosas, y óyame bien, la mano de Dios está en absolutamente todas las cosas, cumpliendo sus propósitos siempre. Siempre. Los salmos nos recuerdan que aunque ciertamente el mundo continúa en decadencia, los tiempos se vuelven cada vez más y más oscuros, para nosotros por lo menos que estamos viviendo en este tiempo, Dios siempre ha sido. Leemos toda la Biblia, y especialmente cómo los salmos interactuaron con la realidad de la vida. Ellos creían, estaban convencidos de que Dios está siempre a cargo del rumbo de la historia. Siempre. Y su mano dirige absolutamente todas las cosas hacia su plan soberano. Nada es coincidencia. Nada es suerte. Nada ocurre porque sí, ni casualidad. Dios siempre está obrando. Salmo 2, 4 al 12. Bien temprano, y ese salmo, aunque no lleva el título del rey David en los salmos, más adelante en el libro de los Hechos, Esteban le atribuye ese salmo a David. Así que por lo menos se piensa que David lo escribió sobre sí mismo. El Salmo 2, del 4 al 12 dice: el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor les aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme, te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues,
oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Sin embargo, cuán bienaventurados, en el versículo 12, son todos los que en Él se refugian. Y sabemos por el cumplimiento y significado inmediato de ese salmo, que él está hablando acerca de sí mismo, del rey David. Sin embargo, es evidente, como decía, tenía tanta persecución, todo el mundo, él dice, ¿por qué las naciones se enfurecen, se levantan, se sublevan contra el ungido del Señor? Es decir, él mismo. Pero es evidente, y él sabía, que ese rey que heredaría las naciones como su posesión, va más allá de sí mismo. Yo creo que el rey David sabía eso. Aunque el rey vendría de su linaje, vendría de su descendencia. Y la razón por la que yo sé eso es porque en 2 de Samuel 7, cuando Dios de hecho le promete a David un reino perpetuo, un reino eterno, eso es exactamente lo que Dios dice. Dios dice, tú vas a vivir, vas a reinar, pero tú vas a morir, de tu descendencia vendrá uno que construirá el templo, sabemos que es Salomón, su hijo. Pero entonces dijo, de esa descendencia vendrá un rey eterno cuyo reino nunca terminará, que no verá corrupción jamás. Y vamos a ver eso en un momento. Yo creo que David sabía que había sido prometido un reino a él, un nombre que Dios le había prometido a él en toda la tierra, pero que esa promesa iba mucho más allá de sí mismo. Yo sé que él lo sabía porque el pueblo de Dios lo sabía, Esteban lo sabía, el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos 13, hasta el 33 al 37, si quieren vayan allí conmigo, Hechos 13, 33 al 37, Esteban, antes de ser apedreado por los judíos, les predica a ellos. Literalmente los lleva por todo el Antiguo Testamento para mostrarles cómo este Cristo, a quien ellos han matado y crucificado, es el prometido de Dios, el Mesías, y a quien ellos han traicionado y matado y son culpables de su muerte. Y los llama a arrepentirse y creer. Y en cambio lo apedrean. Y en ese sermón, en esa prédica de Esteban, él dice sobre la palabra de Dios, Hechos 13, 33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito, ¿dónde? En el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya estamos claros que ese Salmo 2 se trata de Jesús. Yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que les resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. A Cristo Dios le entregó lo que prometió a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y él explica, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Él no fue resucitado. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver claramente que ellos sabían que estas promesas iban más allá del rey David, más allá de su hijo Salomón, se cumplirían en nuestro rey Jesús. Y eso, hermanos, debe ser de gran aliento, de gran ánimo para nosotros el día de hoy, porque eso significa que el Salmo 2 es pertinente para ti y para mí. Si el Salmo 2 se trata de Jesús, nuestro rey, a quien Dios le está dando como herencia a todas las naciones, y en quien son bendecidos todos los que se refugian en Él, esos somos tú y yo. Allí estamos tú y yo. En medio de cualquier circunstancia en la que estemos, refugiémonos en el Rey, el Hijo.
Dios todavía está llevando a cabo lo que le prometió a su Hijo, aún desde el Salmo 2. Él no ha terminado su obra. Dios sigue llevando todo el curso de la historia, aunque no lo percibamos siempre, hacia el cumplimiento de su palabra. Todo el curso de la historia se dirige hacia donde Dios quiere que se dirija. Y no solamente de la historia, sino de tu historia. Tu historia. Dios te ha hecho. Y tú eres parte de la historia de redención de Dios. De una de dos maneras. O el justo, o el injusto, o el impío. Hay dos caminos, dos destinos en esa historia escrita por Dios. Un destino para el justo, un destino para el impío. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Serás de aquellos que besan al Hijo, que creen en el Hijo, que se refugian en el Hijo y no reciben el castigo, la destrucción prometida a sus enemigos? ¿O serás de aquellos que serás de aquellos que rechazan al Hijo, que se sublevan en contra de el Rey de Dios, Jesucristo, y que por tanto serán eventualmente destruidos, aunque parezca que todo va bien por ahora? Nuevamente, mantener nuestro corazón. Recuerden lo que les dije al principio. Esto es lo que yo quiero que tengan en mente el día de hoy. El mantener, afirmar, como se dice en inglés, set your heart on the Lord. El mantener firmes, parados y afirmados sus corazones en Dios y en su palabra. Es lo que nos va a sostener, a capacitar y preparar y afirmar en nuestro peregrinaje a través de esta tierra hostil. ¿Cómo entonces? Si ese es el mundo, la realidad del mundo en el que vivieron los salmistas, si sabemos que es la realidad de nuestro mundo, ¿cómo podemos nosotros desarrollar, tener la confianza en Dios que tenía el rey David? ¿Cómo podemos en el momento en que seamos profundamente probados, y lo vamos a hacer si no lo hemos sido? De nuevo, yo no conozco todas sus vidas, pero quizás han sido ya profundamente probados, afligidos, y si no, quizás algún día lo serán. ¿Cómo asegurar que en medio de los tiempos más difíciles y oscuros de nuestras vidas, que no seremos conmovidos y que seremos aquellos contados como los justos? ¿Cómo diremos, como dice el Salmo 3, 5 y 6? Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Él se acuesta, se duerme, porque el Señor lo sostiene. ¿Tú quieres saber qué estaba pasando? Mientras él dormía, se acostó y el Señor lo sostenía. Versículo 6. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. 10,000 soldados rodeando tu casa. Minuto tras minuto tú oyes. Y se acercan, y se acercan, y se acercan. Y tú dices, déjame tomar una siesta. Porque el Señor me sostiene. Y eso no es figurativo. Esa era la realidad del rey David. Todo el tiempo. Y él dice, yo me acuesto a dormir porque el Señor me sostiene. Salmo 20, versículo 7 dice, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Salmo 27. Y el 27, versículo 1.
quizás escrito por su hijo Salomón. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Igual que su papá. Yo hace tiempo que me siento convencido de que una de las cosas que más necesitamos hacer en las iglesias hoy día es preparar a nuestra gente para sufrir bien, para la gloria de Dios. Y estamos dormidos en los laureles, en Belén con los pastores, como sea que se diga en su país. Debemos prepararnos para el momento en que tengamos que sufrir bien y hacerlo para la gloria de Dios. Jesús hizo eso con sus discípulos antes de irse. Él los preparó para sufrir. El apóstol Pablo y los apóstoles hicieron lo mismo con la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento. La razón es porque el sufrimiento siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Está en toda la Biblia y en toda la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, de eso no se habla mucho en las iglesias el día de hoy. Si acaso se menciona. El Salmo 34, 19 al 20, dice, Salmo 34, 19 al 20, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y este es otro pasaje que también es cumplido, aplicado, atribuido a el Rey Jesús en el Nuevo Testamento, citado por el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33. Juan dice, pero cuando llegaron a Jesús, cuando Jesús estaba crucificado con los otros dos ladrones, literalmente comenzaron a romperle las piernas para acelerar la cosa. Cuando se oscurece, cuando empieza a oscurecerse todo y comienzan a romperle las piernas para que acaben de morir. Pero, por alguna razón, había sido profetizado en el Salmo 34, que del ungido de Dios, ninguno de sus huesos iba a ser, el santo de Dios iba a ser roto. Y eso no me lo inventé yo de manera alegórica, lo dijo Juan. Juan, el apóstol, dijo en Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. Otra vez a Jesús. Y el Señor Jesús mismo dijo a sus discípulos, en Juan 15, 19 al 21, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, los saqué del mundo, los separé del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Miren que Jesús los preparó para sufrir. Acordaos de la palabra que os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Pablo también dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 11, ¿qué persecuciones sufrí? Dijo Pablo. Es su expresión. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Se acuerdan el Salmo 34? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Qué persecuciones sufrí? Dice Pablo. De todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso fue lo que él dijo.
Siempre ha sido parte de nuestra historia, tarde o temprano. No nos debe sorprender. La pregunta es, ¿qué fruto va a dar en nosotros ese sufrimiento? ¿Seremos de nuevo los justos que se deleitan en la ley del Señor y dan fruto a su tiempo? ¿O seremos el impío que termina siendo destruido? Así, cuando seamos perseguidos, encontremos entonces refugio, volviendo al Salmo 23. Quizás pocos de nosotros nunca hemos leído el Salmo 23. Quizás todos de nosotros lo hemos leído. Salmo muy famoso, muy citado, pero al mismo tiempo muy mal entendido. Salmo 23. Rey David, en medio de sus circunstancias y esa vida caótica, dice, el Señor es mi pastor. Lo cantábamos. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David reconoce que a lo largo de esta vida, en este mundo, hay tiempos en los que Dios nos llevará a verdes pastos de descanso, a aguas de reposo, donde somos allí refrescados, fortalecidos, restaurados, donde estamos tranquilos con el Señor. Y ahí imagínense la foto de Instagram con la tacita de café, la Biblia y el celular. Bueno, con el celular tira la foto. Sí. #blessed. Pero también nota en el Salmo 23 que David sabe y anticipa ¿el qué? Que habrá otros tiempos en los que ese buen pastor nos va inevitablemente a entrar y pasar por valle de sombra de muerte. Por toda clase de aflicciones, de pruebas, tiempos difíciles, donde la vara y el cayado, que son los instrumentos de ¿qué? De protección y seguridad del pastor. Donde esa vara y el cayado van a ser necesarios. No todo va a ser color de rosa. El pastor va a tener que sacar la vara y el cayado de vez en cuando para proteger a sus ovejas. Y también para disciplinar a sus ovejas con su vara. Habrá momentos, como dice él, pones mesa delante de mí, preparas mesas para mí delante de mis enemigos. Hay enemigos presentes. Hay 10,000 preparándose para entrar. Delante de ellos tú prepararás mesa delante de mí. Yo estaré confiado. No todo irá color de rosas en un mundo corrompido por el pecado. Eso es un sueño. Nosotros y la iglesia se lo ha creído. Sin embargo, la promesa es para nosotros, no que esos tiempos no vendrán, sino que durante en esos tiempos, en los buenos y malos, los tiempos alegres y tristes, los tiempos seguros y los tiempos peligrosos, el buen pastor estará con nosotros, siempre proveyendo todo lo que tú y yo necesitamos. No todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que tú y yo necesitamos. No lo que creemos que necesitamos, lo que necesitamos. Nada me faltará.
Y alguien decía, ¿cómo yo puedo orar el Salmo 23 con sinceridad? Porque hay días donde yo me levanto y siento que todo me falta. Señor es mi pastor, siempre me falta algo. Ese es el Salmo 23 sincero de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Nada más soy yo. Señor es mi pastor, siempre estoy wanting. Siempre me falta algo. Pero no, nunca te falta nada. Si el Señor es tu pastor, no te falta nada. Nunca. Siempre tienes todo lo que tú necesitas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La razón por la que eso es verdad es porque el buen pastor sabe exactamente lo que tú necesitas. Y a veces lo que tú necesitas no es lo que tú quieres. Tenemos que recalibrar lo que pensamos como necesidad. Y algo que yo trato de recordar, no siempre con éxito, pero es, si no lo tengo, no lo necesito. Si lo tengo, mi Padre me lo dio. Sea lo que sea. Si mantenemos nuestro corazón firme en su palabra, podemos tener la esperanza que tenían los salmistas. Sabiendo que Dios siempre estará obrando a favor de los suyos. Confía que el camino del justo siempre, siempre conduce a la vida. Siempre da fruto a tiempo. Sus caminos prosperan. Él es prosperado en sus caminos. Él es prosperado. No es que Él consigue prosperidad, es que Él es prosperado en sus caminos. Él avanza, Él da fruto. A Él le va bien con Dios. Pero el camino del impío, y quizás si tú estás allí hoy, oye, el camino del impío siempre, siempre conducirá a la destrucción. Siempre, aunque te vaya bien hoy. Salmo 37:13. El Señor se ríe de él. ¿De quién? Del impío. Salmo 37:13. El Señor se ríe del impío porque ve que su día se acerca. ¿Tú crees que estás jugando con Dios y que estás saliendo con la tuya? El Señor se ríe del impío porque Él ve que su día se está acercando. Nosotros no lo podemos ver el día, pero Dios lo conoce porque Dios lo escribió. Salmo 37, versículos 27 y 28 dice a nosotros, apártate del mal y haz el bien. Tendrás morada para siempre porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Dios no juega. La vida no es un relajo. La descendencia del impío será exterminada. La pregunta entonces, para ir aterrizando, si ese es el marco en que ellos vivieron y que vivimos hoy, ¿dónde estás hoy tú en tu caminar? ¿Dónde está tu corazón? En este momento, sé sincero, ponte delante del Señor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás hoy en tu caminar? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Cuál es tu historia? ¿Y dónde te encuentras hoy en tu historia? ¿Qué emociones hay en tu alma ahora mismo? Y aunque no somos muy dados a pensar y a reflexionar, toma un tiempo y piensa, reflexiona. Ve a lo profundo en tu alma. Pídele al Señor que te escudriñe. ¿Qué hay hoy en tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás en tu historia? ¿Cómo pudieran los salmos ser útiles para ti? ¿Cómo pudiera este libro de los salmos ser útil para tu vida? Déjame decirte algo. No hay emoción que tú estés sintiendo, expresando, experimentando hoy en tu vida. No hay un tipo de emoción o vivencia que no vas a encontrar en los salmos. Te lo garantizo.
No hay ninguna emoción que tú sientas hoy o que estés experimentando, viviendo, que no encuentres en los salmos. En ellos vas a encontrar salmistas, pecadores, redimidos por Dios, que creían la palabra de Dios, pero que expresan todo el tiempo gozo, tristeza, depresión, duda, lamento, frustración, ira, soledad, pérdida, miedo, ansiedad, vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién de nosotros no ha sentido algo de eso o todo eso? O quizá está sintiendo algo de eso, todo eso. Todo eso está allí, expresado de alguna u otra forma, quizá con circunstancias diferentes. Quizá no estamos viviendo lo que ellos vivieron, pero su respuesta, la respuesta del corazón, como el corazón reacciona ante la vida, ante las experiencias de la vida, sea cual sea, es la misma. Porque estamos hechos del mismo material. Hombres con un corazón para Dios. Así que de seguro que si lees los salmos, si entras a los salmos, podrás encontrar allí un retrato de ti en algún lugar. Si lees bien. Y mi exhortación a todos nosotros hoy, y yo creo que el Espíritu de Dios, así como oraba y rogaba y exhortaba la semana pasada para todos nosotros, hoy es, corre a los salmos. Corre a los salmos, ve. En casa, abre la Biblia y corre a los salmos, sea donde sea que esté. Corre a ellos, úsalos, haz uso de ellos, aprovéchalos. Léelos, memorízalos, medita en ellos, como el hombre del Salmo 1. De día y de noche, deleítate en ellos. Ora que el Señor te sirva, te ministre, te edifique por medio de ellos, te ayude a expresarte y acercarte a Dios como los salmistas. Los salmos son un regalo para ti. Los salmos son un regalo para mí, son un regalo para la iglesia. Son una guía, son una inspiración para saber cómo derramar nuestro corazón delante de nuestro Creador, que nos hizo y que hoy nos dirige, nos pastorea. Si haces eso, si afirmas tu corazón en Dios, en su palabra, si haces eso a través de los salmos, en medio de la duda, de la tristeza, de la depresión, de la frustración, de la ira, de la soledad, de la pérdida, del miedo, en medio de la ansiedad, en medio de la vergüenza o en medio de la prosperidad, quién sabe dónde estás. En medio de todo eso, no serás movido. Tu esperanza estará en su lugar. No serás movido. ¿Quién aquí quiere ser movido? ¿Quién aquí quiere desbaratarse? ¿Quién aquí quiere llegar al final y encontrar destrucción? Salmo 18, del 1 al 3. Termino con eso. Que sea nuestra oración hoy, que sea nuestra oración, quizás esta semana, mientras quizás abrimos los salmos por primera vez en nuestra vida, unos, ¿verdad? Que sea nuestra oración, Salmo 18, del 1 al 3. Si lo tienen, quizás leámoslo juntos, en voz alta. Salmo 18, del 1 al 3. Leemos. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Él es nuestro escudo, el cuerno de mi salvación. La representación, el cuerno de poder, de fuerza en el Antiguo Testamento. Mi altura inexpugnable. Esa palabra significa que no puede ser derribada, no puede ser derrotada. Es una altura que no puede ser tumbada. Ese es Dios para nosotros. ¿Queremos eso? Ojalá que encontremos en Dios eso.
todos los días. Grande, Señor, es tu fidelidad. De generación a generación contaremos tus obras, Señor. Señor, es tu reino, tu dominio permanece, nunca falla.